Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aprovechando por acá un ratito para grabarles la clase. La idea de esta grabación es poner al día a los compañeros y compañeras que todavía no se han incorporado. Voy a hacer un pequeño resumen de la primera clase y voy a trabajar el segundo contenido, no siéndolo tan largo porque si no se va a hacer muy pesado para compartirlo, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, tenemos un primer abordaje de la asignatura en el que estuvimos trabajando la ética y la moral. Voy a compartir esa presentación. Aquí. Ok. Vamos a compartir esta presentación. Que se esté viendo. A ver aquí. Ok, ahora sí vamos a compartirla. Perfecto. Bien, en la primera clase estuvimos conversando sobre la ética del docente, específicamente estuvimos hablando de algunos términos importantes de la ética que me interesa para los compañeros que están empezando ahorita la materia, pues que empiecen a investigar sobre algunos conceptos de ética, qué es moral, las características de la ética, eh, eh, sí, las relaciones de la ética y la moral, por qué, quién estudia quién, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando ese día sobre el problema ético y el por qué, ¿no? El por qué se da este problema ético en lo que es la vida como tal del ser humano, ¿no? Estuvimos también, empezamos a conversar sobre cómo la ética es una reflexión, una praxis sobre todo lo que nos pasa, ¿no? Sobre el medio, sobre la realidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se convierte el problema ético en algo de revisar? Bueno, por todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Aquí podemos ver unas imágenes en donde se muestra en diferentes contextos de fechas, como por lo menos en Venezuela se ha vivido muchas cosas, ¿no? Se han movido muchas cosas a nivel de ser humano, ¿no? Entonces, frases como las que tengo aquí de Heidegger, lo que más merece pensarse en nuestro tiempo problemático es el hecho de que no pensamos. Entonces, muchas veces estamos viviendo una vida inauténtica, una vida que vale la pena pensársela, realmente que eso es lo que queremos nosotros vivir. Estamos muy llenos de información que nos guían a muchas cosas y al final sentimos que no estamos haciendo nada. Entonces, bueno, la ética nos problematiza todo eso y cómo nosotros estamos actuando desde nuestros principios, de nuestros valores y de todo esto bueno, que venimos trabajando a lo largo de la vida, ¿no? Las tradiciones, la cultura, todo esto esto ese bagaje que se viene realizando, ¿no? Desde el contexto educativo, nos preguntamos entonces de la ética hacia dónde va la sociedad, hacia dónde nos lleva la sociedad, si educar es humanizar, entonces hacia dónde nos está llevando este proceso en el que estamos viviendo, ¿no? Por otro lado, van a ver aquí cómo se muestra, déjame que se me fue la presentación, cómo la cultura del tánatos, cuando hablemos de la cultura del tánatos, es la cultura de la muerte. En nuestra sociedad se desarrolla esa cultura, está muy arraigada, la violencia, lamentablemente las personas no se manejan desde la ética, no respetan al ser humano, no respetan la vida, no hay un respeto por la vida. Cuando hablamos de ética hay un respeto por los principios. Entonces, bueno, preguntas como qué sociedad se desea construir, qué debe hacer el educador ante esa sociedad que se desea construir, son preguntas que empezamos a hacernos desde la materia, ¿no? El primer concepto de ética que tenemos aquí, lo van a seguir trabajando en algunos videitos que les voy a pasar de nuevo, que lo tienen las muchachas, que ya estaban aquí. Bueno, ¿qué ética? Viene de la palabra, origen griega ethos, que significa costumbre,
está dada por una costumbre, por algo que es adquirido, es un hábito, ¿okay? Una forma de ser. Y por otro lado, moral viene la palabra entos, que significa morada, hogar. O sea, ambas son conceptos muy relacionados. Vamos a hablar un poquito de algunos autores. Por ejemplo, Sócrates, él desde cuando hablaba de la ética, hablaba de conocerte a ti mismo. O sea, cuando uno va a irse a la visión ética, entonces es importante conocer cuáles son los principios, con qué bagaje venimos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra formación intelectual, en qué creemos, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Para Sócrates es muy importante eso. En el caso de Kant, que es un autor más moderno, más a la actualidad, él va a decir que, bueno, que la ética va a estar relacionada con qué me está permitido hacer a mí. O sea, hay un deber ser y que por eso las sociedades se manejan bajo ese deber ser. Entonces, bueno, dos visiones, ¿no? Una individual, más hacia la relación interna, y una social, más a lo que al deber ser. Para Sócrates, por ejemplo, hay un concepto muy importante que es la arete, y la arete tiene que ver con la virtud. Para los griegos la virtud se fundaba en el conocimiento. Todos los seres humanos, al desarrollar su virtud, podían desarrollar todo lo que tenían internamente, sus verdades. ¿Okay? Entonces, los salvaba de la ignorancia, los llevaba a hacer el bien, como porque siempre estaban conscientes que hacer el bien era el camino, ¿no? Entonces, por eso eran responsables de sus actos, bajo esa virtud, bajo esa arete. En el caso de Aristóteles, él cuando planteó la visión ética, nos habló de que, bueno, que todos los seres humanos nacimos para ser felices. Entonces, bajo ese concepto, Aristóteles plantea una visión de vida, una visión en la que bueno, tenemos que vivir bien, obrar bien, tener responsabilidad de nuestros actos, porque toda acción y obrar conduce a un bien. Entonces, casi todos los autores que les he nombrado, hablan de un bien general, un bien ideal al que tenemos que perseguir todos. Entonces, bajo ese principio, pues las personas en esa época, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después, se manejaban desde sus virtudes. Esa eudaimonía o felicidad estaba muy relacionada a la racionalidad. Entonces, trascendía en que era importante estar bien, hacer el bien, estar en constante equilibrio. Ahí ven una palabra como ataraxia, que es la prudencia, que es la suspensión del juicio, es el cuidado que debe tener el ser humano al emitir juicios, porque los juicios también afectan la visión del otro y podemos afectar a otras personas. Entonces, tal cual como dice la palabra, la ecuanimidad como persona, o sea, la manera de equilibrarnos. O sea, que dentro de un lado y otro, ven allí, dentro de un punto A y un punto B, que pueden ser dos posibilidades o dos decisiones, siempre hay un punto medio. Y ese punto medio es la felicidad, es la búsqueda de la felicidad. O sea, que tú encuentras un punto dentro de varias posibilidades en las cuales te sientes en equilibrio. Un poco lo que decía Aristóteles. No se lo vamos a seguir repasando. Otro concepto puntual aquí es la moral, ¿no? Poco parafraseando lo que expresa ahí el autor, todos esos deberes que son propios de la razón, que están relacionados con la sociedad, que están determinados por normas, que están determinados por tradiciones muy arraigadas, que forman parte de lo social, ¿ok? Entonces, la moral se convierte en costumbres muy arraigadas a lo social, ¿ok? Y por eso la ética la estudia, porque la ética tiene como estudio o como objeto de estudio la moral. Eso lo van a ver por ahí, lo van a realizar. Otro autor nos habla de que desde la moral la sociedad simplemente debe proporcionar al hombre los medios para permanecer bajo la influencia de los elementos, de los cuales debe vivir sin sufrir sus vicisitudes, sus golpes, sus alteraciones. Las luces que proporciona la sociedad devuelven al hombre lo más inmediatamente posible las leyes de la naturaleza y la vida. Entonces, bueno, de alguna manera la moral determina el mover del hombre, el movimiento, cómo se relaciona,
sus principios, y va a estar determinado también por las diferentes sociedades. Dentro de la ética hay como dos visiones importantes, ¿no? El yo y el tú y el nosotros, ¿no? Dentro de esa constante relación del yo y el otro, del yo y el tú, ahí se presentan muchos aspectos, como son las decisiones, las elecciones, las opciones, y bajo estos tres aspectos también se relacionan los principios que tenemos cada uno. Por eso les decía, lo importante es que saber cuáles son los principios de uno, ¿no? Y esas decisiones que uno toma también tienen sus consecuencias. Por eso cuando uno obra, que lo decía al principio, cuando uno obra, cuando uno realiza una acción, es responsable de las consecuencias que tiene. Y bueno, uno siempre se guía hacia el bien, que es como que lo van a determinar los principios. El problema fundamental dentro de este problema ético es que se ha generado mucho y que ha provocado muchos problemas, no solamente a nivel financiero, sino a nivel profesional, a nivel personal de la gente, problema político. Tiene que ver, bueno, con el ser y lo que significa el ser, lo que alimenta al ser humano y todo lo otro, el éxito, la fortuna, la fama. Entonces son cosas totalmente distintas, ¿no? Pues, es decir, pueden relacionarse de alguna manera, pero tal como ustedes ven en la imagen, muchas veces no conducen a la felicidad. Por eso es tan importante lo que les decía anteriormente, tener como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre ambos. Entonces, fíjense cómo vamos empezando con la asignatura hablando de las diferencias y de cómo la ética se convierte en una reflexión filosófica, una reflexión constante, una reflexión crítica de esos aspectos morales que están presentes en nosotros, ¿no? Voy a compartir la otra imagen, les tengo por aquí, que sería como la segunda parte para las chicas también. Vamos a ver por aquí. Ok, seguimos hablando de la ética, ¿ok? Ahora vamos a seguir profundizando en la lectura porque las muchachas empezaron a leer el libro de ¿qué es ética? Entonces, en ese libro les dije, a ver si les puedo compartir para mostrárselo, ya que estamos hablando del libro. Voy a buscarlo aquí. Ese libro es de Gustavo Escobar y es un libro muy completo. Yo lo compartí por el grupo. Pueden revisarlo y allí van a ver, van a observar cómo todos los contenidos están presentes. Para los que no tienen internet, los que tienen problemas con conexión, ahí descargan ese libro y está todo. Si nos vamos a la página de índice, que es esta, van a ver, por ejemplo, en el tema 2, que es el que le están leyendo las muchachas que asistieron al principio, es caracterización de la ética y la esencia de la moral, ¿no? Entonces ahí van a poder ver concepto de ética, relaciones entre ética y moral, están también las definiciones, las relaciones, las normas, cuáles son las diferentes normas morales que se da, la parte histórica. Entonces, bueno, la moral y su relación con otras actividades humanas les va a servir bastante. Y luego vamos a estar trabajando este libro, el tema de las doctrinas éticas, ¿no? Que eso lo vamos a hacer después que terminemos este tema. Quería mostrarles el libro, ¿saben? Lo van a tener. Y vamos a la presentación siguiente, que es esta. Ok, cuando hablamos de ética, ¿no? Sabemos que los seres humanos se enfrentan constantemente a ajustar sus normas, ¿no? Muchas personas dicen que, bueno, que necesitamos ajustar las normas para hacerlas mejor dignas, más cumplidas. Es necesario definir qué es lo bueno para tenerlo claro, ¿no? Además es un problema general que toca resolver, qué significa lo bueno, qué representa eso. Para muchas personas, para muchos autores dicen que lo bueno está relacionado con la felicidad, con el placer, con lo útil, con el poder, con la autoproducción del ser humano. Entonces, es importante que ustedes tengan presente, bueno, bajo esos principios que vienen desarrollando, bueno, qué es lo bueno, qué será lo bueno.
La ética tiene como finalidad esclarecer, investigar, explicar esa realidad, ¿no? De todos los conceptos que se da en la realidad. Y bueno, es una razón filosófica, ¿no? Es una reflexión filosófica que justifica lo que la moral, porque está presente la moral, porque debe existir en una comunidad, en una sociedad, ¿no? La ética pues se hace preguntas como ¿qué debo como ser humano hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo plantearme mi comportamiento? ¿No? Desde la moral, entonces el obrar humano está relacionado con juicio, desde la ética entonces es más reflexión, eh, reflexiona esos juicios, reflexiona esos códigos, reflexiona esos actos morales y bueno, está constantemente en una constante revisión crítica de lo que sucede, ¿no? La moral, en cambio, es un hecho histórico, estudia cómo se comporta el ser desde la historia, cómo se va transformando el ser en los diferentes momentos históricos que se dan, ¿no? En cuanto al origen de la moral, que lo van a encontrar por allí, hay muchos orígenes de la moral. Uno es, por ejemplo, que Dios es el origen y fuente de la moral. Por ejemplo, los mandamientos que los conocemos, no matarás, no robarás, todas estas cuestiones que forman parte de los mandamientos como unos principios y normas que iniciaron una moral cristiana, ¿ok? Pero también está la naturaleza como origen o fuente de la moral. Entonces allí está presente también una conducta moral, unos principios morales que tienen que ver con una conducta biológica. También está un origen que tiene que ver con el hombre como fuente de la moral. Entonces allí se va a ir más a las características propias del ser humano. Entonces cada una de estas áreas, de estos orígenes de la moral, va a determinar normas y principios que establecen determinadas formas, ¿no? En cuanto a la esencia de la moral, que también la van a encontrar en su lectura, bueno, ahí hay un conjunto de aspectos que hablan de las normas, que la moral está relacionada con la conducta individual y social de los hombres, porque esas normas, eso que se acepta como principio, bueno, va a determinar esa conducta, ¿ok? En caso de las normativas, notas y reglas, y en el caso de los fácticos, los actos humanos. Entonces, tienen como ejemplo, en el caso de la normativa, ama a tu prójimo como a ti mismo, respeta a tus padres, fíjense que esos son parte de la moral cristiana. Y en el caso de los fácticos, que son actos humanos, son actos, ¿verdad?, por los que cierta persona se muestra solidaria sobre cierta persona. O sea, tiene que ver con la empatía, con la tolerancia, porque hay principios que son propios del ser humano que se desarrollan en lo moral y que son tan importantes, ¿no? Dentro de la estructura del acto moral, que también es un punto que lo van a revisar, hay muchos aspectos que determinan lo moral, ¿no? Un sujeto que es consciente, hay unos motivos por los cuales yo me desarrollo en lo moral, que me lleva a actuar o a hacer algo. Es importante una conciencia, porque sin conciencia no podemos determinar que algo es bueno o malo, ¿ok? La decisión es fundamental, porque la decisión está presente en la voluntad, la responsabilidad del sujeto. Elegir es fundamental en la moral, o sea, cada vez que uno elige, obra responsablemente sobre una acción, porque tiene un fin. Están los medios también, o sea, cómo realizamos esa elección, ese fin. Hay un resultado, una realización de lo que se persigue, lo que se quiere, y una circunstancia, que son situaciones que están constantemente rodeando el acto moral. Bueno, son más o menos algunas características que quería darles de resumen de lo que vamos a trabajar. Es importante entonces hacer una primera reflexión de este contenido, diciendo que estamos ahorita en un momento de emergencia, una situación de emergencia mundial, y que es fundamental el plantearnos una nueva moral, ¿no? Una nueva moral que esté muy relacionada al humano, que implique un cambio de actitud hacia el trabajo. Fíjense cómo en Venezuela es tan importante ese cambio de actitud, que haya un espíritu colectivo, que ese espíritu al tener, ese constante espíritu de tener cosas,
cambie o se transforme de alguna manera hacia el estar, hacia el cuidar, ese individualismo que está presente, el racismo, la xenofobia, que ahora es muy común, sobre todo para los migrantes, pues tiene que cambiar esa visión de la sociedad. Entonces, va constantemente cambiando los principios, las normas, las personas van como reflexionando sobre su concepción del bien y el mal, sobre lo que es obligatorio y no obligatorio. Entonces, esta nueva moral tiene que venir muy relacionada con esto, ¿no? Esto lo podemos conversar en la próxima clase, después que ustedes lean. Pero fíjense que lo más importante es que tengan muy claro qué es ética y qué es moral. Y cómo la moral le da toda la información, todo lo que va, todo el estudio de la ética, porque bueno, es histórica, está representada por lo social, cambia según las transformaciones que la sociedad vaya dando, tiene la capacidad de transformación, ¿no? Y se transforma en la medida que la ética la reflexiona, ¿no? A medida que la ética pues la aborda, la revisa todas las cosas que están presentes en él. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Lo que sí me gustaría es que leyeran. Yo voy a pasar mañana un link con una primera evaluación que tiene que ver con qué es la ética, que reflexionar un poco de esa relación de ética moral, cómo ven actualmente esa moral presente en Venezuela, preguntas reflexivas, ¿no? Para que ustedes puedan realizarla. Y se va a hacer a través de un formulario Google Form que simplemente yo le paso un link y ustedes me escriben ahí, pueden hacerlo del celular o del dispositivo que ustedes tengan. Bueno, estamos en contacto, todo depende cómo estemos el lunes, entonces podemos reunirnos. Si no, yo grabaré la clase y bueno, continuamos hacia adelante. Que estén muy bien. Saludos y feliz Navidad. Voy a cerrar aquí la presentación y bueno, ya vamos a detener la grabación. Saludos.